Nos hemos enterado de que un grupo de amigos, mientras jugaban en un stream, empezaron a hablar de una tarea de historia. Ahora mismo les mostramos el video junto a nuestras ediciones. Saben jugar, loco. Son la barbarie de este país, como diría San Martín. Lo único que se puede ver es que no tenés idea de la historia de nuestro país. Es verdad, vamos a repasar. En 1816 él va a empezar a estudiar, sobre todo idiomas. Después, en 1825, con su tío sacerdote José de Oro, fue expulsado del país cuando gobernaba José Navarro y se fue a vivir a San Luis. Luego su maestro le enseñó latín y a ambos empiezan a enseñar a leer y a escribir a la gente del lugar. Bueno, primero que nada, el 15 de febrero de 1811, en San Juan nació Sarmiento. Fue el quinto hijo de un tal José de Sarmiento y una Paula Albarracín. Se crió con su mamá y sus hermanas porque su padre fue al ejército comandado por San Martín. Che, una pregunta. ¿Cuándo volvió Sarmiento a San Juan? Él va a volver en 1827, cuando Facundo Quiroga ya haya ganado poder político. Pero en 1831, el gobierno de Rosas hizo que Sarmiento se vaya hacia Chile con su papá. Ahí es donde van a nacer su hija, que se llama Faustina. Yo vi en una revista Villiquen que decía que Sarmiento no era unitario, pero que estaba en contra de los federales. Y sobre todo en contra de Rosas y los caudillos. Bueno, después de un largo tiempo, más o menos por 1845, Sarmiento crea el Facundo, su libro, donde relata la vida de Juan Quiroga, más su aspecto físico y hábitos de la República Argentina. Después de crear ese mismo libro, hace un viaje alrededor de casi todo el mundo, como pasando por América Hispánica, Europa, el norte de África y Estados Unidos. Además, en ese viaje pudo ver en qué situación estaban los demás países y qué cosas buenas sacar de ellos. Por ejemplo, de Estados Unidos pasó su educación, ya que traería maestras de ese mismo país. Y yo, en un video, vi que decía que de cuáles eran las ideas de Sarmiento. ¿Y cuáles eran? Sarmiento decía que la Argentina debería ser más civilizada como Europa o como los Estados Unidos. Él quería sacar a los indígenas, quería invitar a gente de otros países y con eso lograr que el país estuviese más ordenado y también más educado. Con escuelas, también sin gauchos y sin caudillos como Rosas y Quiroga. ¿Sabían que él empezó a gobernar en 1868? Creo que exactamente fue el 12 de octubre. Una de las primeras cosas que él hizo fue declarar que más del 70% del país era analfabeto, tipo que no hablaba. Entonces, de ahí nació la frase de hay que educar al soberano. Sarmiento tuvo un papel importante en la sanción de la ley 1420, si no mal recuerdo. Es verdad, tenés razón. ¿Te acordás que esa era la ley de la educación común? Había sido sancionada en 1884. Esta ley me acuerdo que decía que la enseñanza primaria es gratuita, obligatoria y laica para todos, como nos había dicho Facu antes. Sí, básicamente constituye la base primordial del sistema educativo nacional. También fomentó la inmigración, sobre todo de Europa, así creando unos pueblitos donde pudieran desarrollar la agricultura. También termina con la guerra de la Triple Alianza, derrotando a Paraguay y termina eligiendo el modelo agroexportador como modelo económico, junto a una reforma agraria que se centraba en la distribución de tierras para los campesinos nacionales y de los... Bueno, tampoco solo eso, sino que también hubo un gran desarrollo en la infraestructura, ya que con eso pudieron traer al telégrafo, a los ferrocarriles y también con eso pudo construir 800 escuelas más un zoológico. Durante su presidencia también había sancionado la ley de reclutamiento militar y algo parecido también compró los primeros buques modernos que tuvo la nación, creó el Colegio Militar de la Nación, fundó la Escuela Naval y había creado el Arsenal de Artillería de Zárate. Yo que me recuerde, en 1869, Sarmiento creó el Colegio Militar de la Nación para poner a fin a los
montoneras y actualizar la enseñanza y preparación del ejército. Pausa publicitaria. En esta pausa publicitaria le vamos a explicar lo que es una montonera, por si no lo saben. Una montonera era, o mejor dicho, se conoce como montoneras en algunos países de América Latina a las formaciones de militares irregulares, constituidas generalmente por individuos de una misma localidad, que brindan su apoyo armado a una determinada causa o caudillo. Sarmiento también fundó la Escuela Naval para que sea el sargento mayor de la Marina, Clodomiro Urtubey, si no mal recuerdo, para crear una academia militar naval que le diera a los cadetes que egresaron una formación acorde a la época. Bueno, y también como quería crear una armada y un parque de artillería, Sarmiento firmó un decreto para la creación del primer arsenal naval de Zárate. Ah, mirá, no me acordaba de eso, pero entre otras cosas de Sarmiento que sí me acuerdo, hay que mencionar la organización de la Contraloría Nacional y el Boletín Oficial. Esto permitió al país conocer las cuentas oficiales y los actos del gobierno. Y también había creado el primer servicio de tranvías a caballo y la biblioteca pública. Bueno, sí, dejémonos la historia, es re aburrido. Encima es fin de semana, aparte solo nos quedan 2 caramelitos. ¿Maté uno? ¿Maté un dúo? ¡Qué lindo! ¿Y cuánto ya me sacaron? 0. Dale, que vamos a la World Cup. ¡Qué buen team que somos, bros! Como ven, estos jóvenes en medio de su partida pudieron hacer un gran reconocimiento de la historia de nuestro país. Pero bueno, después de este video vamos con los comerciales.